obviamente mi papá sabía que algo le iba a pasar. Entonces, digamos que para mí, hablo también, pues no sé, mis hermanos, fue muy duro, ¿no? Que él haya expresado eso, que sabía. Él dijo, yo voy a dar la lucha. Soy la hija mayor de mi papá, contándome a mí, tuvo 5 hijos. Hace aproximadamente unos 30 años vivió en la zona rural de Villa Carmelo, que queda pues cerca de los Farallones de Cali. Esas fueron como nuestras últimas conversaciones. Estaba feliz, estaba contento, me decía mi hija, volvió la gente, volvieron niños, volvió a tener la finca vida, porque al final solo esto pues no significa nada. Y pude atenderlos y pude ver gente que hace mucho no veía, porque él lo apreciaba muchísimo. A veces uno no cree que como que las cosas sean tan peligrosas o tan complejas, y inclusive hasta me dijo, mija, usted me tiene afiliado a la funeraria. Y yo, pues como que yo, claro papá, pero no, es que yo sé que yo esto no sé, yo pienso que a mí me va a pasar algo, y hablamos mucho de eso. Entonces para mí pues fue como muy duro lo que pasó, porque prácticamente como crónica de una muerte anunciada, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos en el Parque Natural Farallones de Cali? Claramente la deforestación, gracias también a la habitabilidad que se está dando en el Parque Natural Farallones de Cali, la extracción de los recursos naturales, lo que tiene que ver con minería ilegal y asuntos de criminalidad en el territorio. El Parque Natural Farallones de Cali es una de las riquezas que tiene nuestro país, uno de los 47 parques más antiguos, que cuenta con una biodiversidad y una afluencia hídrica que conecta con nuestros 6 ríos en la ciudad. Cuenta con una extensión de 206.000 kilómetros, en los cuales se ubica 427 socavones, pero hoy están activos solamente 37, y el sitio son las Minas del Socorro o Alto del Buey. Como es un Parque Natural Farallones de Cali, no existe ningún permiso por la ANLA para minería, es decir, que es minería ilegal. Tuvimos la oportunidad de ir al Parque Natural Farallones de Cali, específicamente a las Minas del Socorro, en donde solamente hay 2 entidades que en este momento están protegiendo esos más de 206.000 kilómetros, que son Parques Naturales de Colombia y el Batallón de Alta Montaña, que cuenta con más o menos 15 soldados militares que están prestando servicio. No hay como una autoridad por parte de la policía, las autoridades ambientales están ausentes del territorio, y pues lo que encontramos es solamente en menos de 1 kilómetro habían 5 socavones que rompían la montaña hacia el centro, hacia arriba y hacia abajo, lo que denota a su interior también que ya hay afluentes hídricos que se están viendo afectados, y que eso podría generarse en un futuro, ojalá y no sea así, como un armero, que se venga pues esa montaña, que ya incluso han existido algunos deslaves de la montaña por la cuestión de la minería. Hay deforestación, se están llevando los animales, están afectando las cuencas hídricas con el cianuro, y creo que es importante decir que hoy estamos viendo que nuestros ríos, que también incluso se están secando casi que por la poca acción que hay en el territorio. Este año en la ciudad de Cali tuvimos las 2 tristes noticias del asesinato de Jaime Monge y Jorge Enrique Oramás, 2 líderes reconocidos en el territorio de Villa Carmelo por sus protecciones y lenguajes ambientales, por el cuidado de la protección de las semillas, y hemos tenido la lamentable noticia del asesinato aún por esclarecer, pero que muchas personas que conocemos el movimiento ambientalista, que reconocemos su legado de liderazgo, sabemos que tiene que ver por conflictos de tierra, pero sobre todo también por sus constantes denuncias que han venido haciendo frente a la minería ilegal en el territorio. Sembramos granos que están un poco extintos, maíces de colores, maíces que ya no se consiguen, que estamos entregándole a los campesinos para que los campesinos mantengan semillas sanas, semillas limpias. Sembramos algunos tubérculos y bueno, y hacemos también con esos alimentos, lo que organizamos es
el alimento tiene que ser un nutriente efectivo y a la vez servir en medicina. Jorge Enrique Oramás era un líder ambientalista que hablaba todo el tiempo de las semillas nativas, o sea, ese era su enfoque, el poder cambiar nuestra alimentación. En Cali hay una preocupación muy grande por parte de los líderes campesinos y es que la vocación de la tierra se está transformando a partir del plan de ordenamiento territorial, en donde esas montañas se están pensando más para el turismo y no tanto para sembrar los alimentos. Y esa fue su constante pelea, el por qué considerar que los corregimientos no se podían destinar para un uso más agrícola, entendiendo pues los impactos que se pudieran generar, pero con otras y nuevas técnicas agropecuarias que les permitiera sembrar sus alimentos. Y que sembramos y que enseñamos, porque lo que hacemos es enseñar, ¿no? A Jaime Monge lo conocimos en su ejercicio por posicionar la Pachamama, que incluso fue el nombre que le dio a su espacio recreativo de conexión con esa Pachamama. Y bueno, Jaime también era una persona que estaba intentando dar esa pelea por consolidar un turismo, pero un turismo más ecoturismo, valga la redundancia, para poder que esa vocación nueva que se le daba a los corregimientos pues no tuviera un mayor impacto sobre nuestros ríos. Y su mayor expresión era sobre el cuidado de su río que atravesaba Pachamama. Entonces creo que es importante mirar el legado de estos dos hombres que estaban en función de la protección hidrográfica. Era eso como el tema ambiental, el tema de que para él era importante el cuidado del agua. Él decía, el agua va a ser el recurso más importante del mundo y ya no va a ser ni el petróleo, él nos decía, va a ser el agua y la guerra va a ser horrible por el agua y nosotros somos privilegiados porque tenemos un río aquí al lado. Y pasa por aquí, pero eso no lo ve la gente cree que, por eso no podemos dejar que privaticen, de que vengan acá un poco de empresas o de cosas, porque el agua va a ser el bien más preciado de la humanidad en un futuro. Él siempre buscó mucho la naturaleza, a él se le dio la oportunidad de adquirir esa finca. Entonces, él cambia todo, deja todo, su vida, su negocio, todo, absolutamente todo, y le empieza a dar forma a eso. Y se va para la finca y él ahí es donde él, lo que siempre había añorado o querido, que fue dedicarse a la naturaleza, a vivir en un entorno donde hubiera aire puro y todo, pues él lo empieza a dar forma. Y ahí fue donde él empezó a irse con mi hermano, con mis otros hermanos, a las trochas, a conocer los senderos, a mirar a ver qué posibilidades había allí. Y empezó la guerrilla también ya a liberar un poco la zona, entonces bueno, la gente ya empezó otra vez a subir, entonces lo iban a buscar para ir a caminar. Él empezó como guía, porque le encantaban las aves, los árboles grandes, entonces sabía cómo se llamaba cada árbol, cómo estaban ubicados en la zona ciertas cosas pues así de naturaleza que él sabía, entonces él era muy valioso por eso. Yo pienso cuando pasó lo que pasó, nosotros decíamos, bueno, y nosotros nos faltó como hijos pues de pronto haber no escuchado de pronto, pero sí haber de pronto recorrido más esas zonas con él, porque él conocía mucho de fauna y flora y todo. Ahí fue donde él empezó a mirar, a decir, bueno, esto me gusta, volví a mi tierra, ¿qué hago? Entonces volvió a la escuela como a liderar ciertos proyectos, empezó con Aso Campesina, con el tema de los alimentos orgánicos. Entonces él empezó a hacer sus bosquejos, sus proyectos. Entonces él se empezó a involucrar con la comunidad y él ahí fue donde en su momento fue profesor de educación física con los niños de la escuela. No le pagaban por eso, sino que él, bueno, yo tengo el tiempo, hagámoslo. Los niños armaban su hueco, sembraban su árbol. Entonces él decía que era más ir a hablar, era que vivieran una experiencia, de que tocaran eso y de que lo sintieran como propio, pues su granito de arena. Entonces él siempre tuvo mucho dominio de hablar, de expresarse, él le gustaba mucho que lo escucharan, tenía muchas ideas porque él era un hombre que leía mucho.
y ese era su proyecto de vida, su Pachamama para él. Nos encontramos lamentable en un país en el que ha sido bañado por sangre por parte de quienes ven en la tierra un interés distinto, un interés más del modelo de desarrollo económico, mineroenergético, y no para quienes protegemos los ríos y el agua en función de la vida. Y pues es un país en el que constantemente vemos el asesinato de líderes y lideresas sociales, y en el que los movimientos sociales hemos venido denunciando que la sistematicidad del asesinato de los líderes y lideresas sociales no está en las cabezas de los procesos, sino en el que está en el territorio. Por ejemplo, Oramas y Monje no eran unos líderes tan jalonadores de procesos en la ciudad, pero sí estaban en el territorio defendiendo, enseñando con semillas, enseñando desde la acción del cuidado y la protección de los ríos, y hoy son esos líderes con los que lamentablemente ya no contamos. Están apagando esas vidas que son las que protegen en el territorio y que son las necesarias para poder entender qué es lo que está pasando. Creo que el llamado es a no olvidarles, a contar las historias de todas esas personas que hoy no son los grandes líderes políticos, que no están en los grandes medios masivos de comunicación, sino que son los guardianes de la vida en el territorio. La enseñanza fundamental de este momento, crucial para la humanidad, es que hay que volver a la naturaleza. Hay que respetar los derechos que la misma tiene, para que nosotros podamos vivir y ella pueda vivir.